Es la noticia más fresca de la semana, o mejor dicho, del día, pero ¿por qué no de la semana? Porque se está cerrando hoy viernes la reunión que hubo este mediodía en La Plata para tratar de destrabar el conflicto docente. Finalmente no aceptaron la propuesta hecha por la gobernadora María Eugenia Vidal, que iba de 800 a 2.000 pesos, según la escala y según el puesto para los docentes en la provincia de Buenos Aires, que no aceptaron esta propuesta. Definitivamente no aceptaron esta propuesta, por lo tanto se mantiene la medida de fuerza. Hay que separar, lo decimos siempre y constantemente, las situaciones. Una es la que se vive en la provincia de Buenos Aires, donde hay una discusión salarial, y otra es el paro nacional del 6 y el 7, donde lo que se pretende justamente es que la discusión se dé en ese marco, en el marco de la ley, que es nacional y no provincia por provincia. Pero la realidad es que han fracasado las negociaciones. Y esto evidentemente pone al conflicto en una posición diferente, definitivamente diferente, porque ya las tensiones habían crecido en el inicio de la semana frente a la Asamblea Legislativa con dichos del propio presidente Mauricio Macri, que de alguna manera terminó condicionando con esa situación y las denuncias de Baradel por amenazas lo que debería haber sido una situación más transparente. Lamentablemente no es así, y así Roberto Baradel dijo que no aceptaban la propuesta. La verdad que nuevamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires le ha mentido a la sociedad y a los docentes. Es increíble, después de lo que planteó la gobernadora el día de ayer, que iba a hacer su mejor esfuerzo, hoy no hubo propuesta de recomposición salarial para los docentes. ¿Saben lo que hubo hoy? Hoy hubo un planteo de dar 800 pesos en negro, o mal llamado en negro, no remunerativo, por persona, por única vez, para que levantemos el paro docente. Es una vergüenza, es vergonzoso. El conflicto es a nivel nacional, se lo explicamos a los ministros. Segunda cuestión, nos aclararon que esto era para que levantemos el paro, que si no levantábamos el paro, la semana que viene no había propuesta de sumas. Por supuesto que la rechazamos absolutamente de plano. Nos pidieron un cuarto intermedio. Nosotros dijimos, bueno, hay buena voluntad de negociación. ¿Saben qué hizo el gobierno? Vino a los 5 minutos el ministro de Trabajo diciendo, y antes no había avisado, que estaba el escribano general de gobierno y que en ese acto declaraban absolutamente ilegal, fuera de forma, porque además no tienen legitimación para declarar una conciliación obligatoria. Que haya clases el día lunes. La propuesta sintetizada fue 800 pesos a cambio de entregar los paros de lunes y martes. Y este episodio con respecto al escribano de la gobernación, donde allí se nos comunica la conciliación obligatoria, es absolutamente ilegal. Esta propuesta de 800 pesos por única vez, por agente, no remunerativa, no llega a los jubilados, no llega para calcular el sueldo anual complementario, a cuenta de no sé qué futuras negociaciones. La pregunta es si comienzan las clases. Lo hemos dicho en todos los tonos. Los paros lunes y martes son a nivel nacional, es decir, paran todos los docentes del país de las distintas jurisdicciones. Y defraudados también, porque por un lado va el discurso y acá tenemos la realidad. Y quienes estaban sentados en esa mesa también eran los representantes del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Su máximo referente es Marcelo Villegas, es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y esto decía al respecto. Consideraran esta propuesta como una forma de seguir negociando para que los chicos el día lunes pudieran concurrir a clases. La propuesta, como saben, fue rechazada y es el pedido que hicimos como Poder Ejecutivo en defensa del interés de los chicos bonaerenses, pero también de los padres, de los docentes y de la comunidad en general, en el sentido de que la medida fuera suspendida. Atento que se nos contestó que la medida no iba a ser suspendida
porque era un resorte de los gremios a nivel nacional, y siendo que quien tiene la capacidad de adherir a una medida nacional tiene la capacidad también de desadherirse, y ante esta negativa a continuar con las negociaciones con esta fórmula, hemos decretado en el día de la fecha y notificado en la misma audiencia que finalizó hace unos minutos la conciliación obligatoria. Había hablado sobre también el fondo de incentivo docente, ¿no? Como también esto tenía que ser para los docentes, más allá de una propuesta superadora en cuanto a lo salarial, que se modificase ese índice, el fondo de incentivo docente, que no era tocado hace mucho tiempo. La verdad es que es muy difícil en este punto, Guille, no sé vos qué pensás, acercar posiciones. Es muy difícil, están en una situación de ruptura total. Bueno, recién decían, lo dijimos en todos los tonos, el paro es un problema nacional, es una discusión que se da en otro nivel y el paro es inamovible. Creo que a esta altura de los acontecimientos, siendo viernes, esa es la situación, está más que claro. Y por otro lado, hay un conflicto que evidentemente quedó atravesado por lo que pasó en el Congreso, por los dichos del propio presidente Mauricio Macri cuando nombró a Roberto Baradel. Esto se transformó en una denuncia. Usted dirá, bueno, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, como suelo decir, el aserrín con el pan rallado, pero claramente termina atravesando la situación, porque se está discutiendo ni más ni menos que el salario. Se está discutiendo el salario. Y esto lo que hace es correr el eje de la cuestión, o en todo caso, embarrar la cancha, ensalzar los ánimos y hacer que las cosas se den en un marco diferente. La verdad es que las propuestas hasta ahora, las propuestas que ha elevado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no han resultado satisfactorias para los docentes, y recién escuchábamos que más que una oferta, decían, era una posición del gobierno, una posición para tratar de evitar la medida de fuerza, desconociendo o tal vez tratando de romper, en este caso, el eje interno, de que es otra discusión, porque es una discusión que se da en otro marco, insistimos, es una discusión nacional, y por otro lado es una paritaria provincial. Lo que se pretende es que no suceda justamente esto. Claro, no se fragmente. Pretenden que esto no suceda, y esto es muy fácil de explicar. ¿Por qué? Algunos dirán, ¿pero por qué? ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es que hay provincias ricas y hay provincias pobres en Argentina, o por lo menos hay provincias más pudientes, más allá de que estén endeudadas, y otras que no lo son tanto. Si las discusiones se dan en el marco de cada una de esas provincias, vos vas a tener en algunos lugares discusiones donde hay muy poco presupuesto, llamémosle provincias pobres, por lo tanto la educación va a estar también atravesada por esa la falta economía, de presupuesto, claro. Y tendrás provincias donde se podrá llegar a otro marco de negociación, donde los alumnos tendrán otras posibilidades. El final de esta historia es que los alumnos de distintos lugares de la Argentina no tendrían las mismas posibilidades. Esa es la discusión de fondo para que se dé en un marco nacional y no de provincia por provincia, que de hecho ya estamos viendo lo que pasa en las negociaciones provincia por provincia. Y es complejo eso que decís vos, porque lo explicabas de una manera bien clarificadora. No se está discutiendo solamente modificar un ítem que afecte notablemente el poder adquisitivo del docente. No es solamente esa la discusión. No es que se toma el recibo de sueldo del docente y lo que se está debatiendo es vamos a modificar el sueldo básico de tanto, y entonces en vez de cobrar tanto dinero van a cobrar tanto más. Evidentemente no para ninguno de los dos sectores, y es por eso que no se puede llegar a una negociación que contente o que subsane esta distancia que hoy parece irreconciliable. Se da una discusión que es de formas, y me parece que a esta altura es un tanto insólito hablar de las formas, o si te gusta o si no te gusta, o si se da en un marco diferente al que a vos te parece el correcto, y que siempre lleguemos con el agua mojándonos los pies en el momento del inicio de las clases, las discusiones entre los diferentes gobiernos y los docentes. Pero la realidad es que hoy en Argentina es muy caro vivir, definitivamente es muy caro vivir. Y resulta más caro, por supuesto, en las clases que tienen menos acceso a determinadas cosas, porque los aumentos impactan de lleno en los salarios más bajos. Y hoy es muy difícil, pero muy difícil vivir en Argentina con ese dinero. Otros dirán, bueno, hay muchos sectores que lamentablemente viven con ese dinero e incluso con menos. Pero bueno, cada sector defenderá su posición o su postura. Así lo hace
el gremio docente o los gremios docentes, y esto me parece que recién empieza.